Bien, Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad de Benei Adon Olam, ya en nuestro hogar, ¿cierto? Aquí en nuestra sede comunitaria, Baruch Hashem, ya en nuestro tercer Shabbat, ¿cierto? Tercer Shabbat. Así que felices, ¿cierto?, de poder estar acá, que podamos irnos juntando, reuniendo, disfrutando de esta bendición que tenemos. Bueno, esta porción, Parashat Vayeshev, en ella nos encontramos por ahí en el año 2216, dentro del calendario judío, 5785, 2216. Jacob se establece en Canaán. Después de toda la pelea, ¿cierto?, con su hermano, lo que tuvo que pasar por la casa, ¿cierto?, de su suegro. Bueno, al cabo del tiempo ya Yosef tenía 17 años y esta para allá comienza diciendo que su padre le regaló una túnica, ¿cierto? Túnica de colores, hay quien dice de rayas, bueno, le regaló una túnica bien especial, muy elegante. Sí, de hecho esta versión decía elegante. Bueno, Yosef le cuenta también en esta porción sueños que él tenía a sus hermanos. Pero los hermanos no recibieron para bien estos sueños, ya que eran sueños de bastante grandeza, donde ellos tenían que prácticamente inclinarse ante él y su familia, sus padres. Entonces, ellos, además, ¿cierto?, al ver que su padre lo tenía él vigilándolos, tenían cierta suspicacia contra Yosef. Pero bueno, uno podría tener un problema con un hermano y decir, bueno, este hermano es bocota, ¿cómo se diría? No sé cómo sería en buen español. Pero bueno, era un sapo, como decimos acá. Un sapo que andaba contando todo. Pero una cosa es tener un hermano así y otra cosa es conspirar para matarlo. Bueno, él tenía 17 años, entonces no era un joven, era un niño, ya era un adulto. No era el hermano chico, ¿no? Era un adulto. Bueno, cuando pasó esto, ¿cierto?, se destaca dentro del texto que Reubén intervino y sugirió, en vez de matarlo, ¿cierto?, arrojarlo a un pozo para tratar de que no ocurriera, ¿cierto?, lo peor y tratar de salvarlos, dicen algunos. Probablemente es lo que él haya querido. Bueno, ante la ausencia de Reubén, ya cuando estaba ahí, ¿cierto?, en el pozo, bueno, Yehudá dijo que lo vendieran. Bueno, entre matarlo y ganar un poquito de dinero, vale más vivo que muerto. Bueno, vale más vivo que muerto. Yosef finalmente fue vendido, ¿cierto?, ante los Ishmaelim, una caravana, y hubo, ¿cierto?, pruebas falsas que presentaron de la túnica cubierta de sangre de un cabrito, mostrándosela a su padre. Y bueno, él dice, bueno, mi alma va a descender al Seol, dice, en este momento. O sea, para él era como la muerte, como la misma muerte, ese momento, esa ocasión. Si se puede. Entonces, fue algo terrible para su padre. Ya la semana pasada comentamos un poco, ¿cierto?, del mandamiento de honrar a los padres, porque obviamente hay muchos problemas se dieron por no honrar bien a los padres, por no transmitir bien los valores a los hijos, por esas luchas internas familiares, ¿cierto?, y no haber cierto orden. Bueno, aquí ya vemos, ¿cierto?, que el tema está bastante avanzado, ¿no? Escuchar que el hermano de mi padre quiere matar a su hermano, para mí es símbolo de que, bueno, yo puedo matar a mi hermano si está haciendo algo indebido, ¿no? Entonces ellos ya crecieron escuchando que su padre era perseguido por su otro hermano, entonces algo de familia, escuchable, oíble, no es algo disparatado quizá, no es una locura, ya lo hemos escuchado en otro lugar, es una opción. Entonces, lamentablemente las cosas, ¿cierto?, no... Uno dice, pero ¿cómo acabaron así las cosas? Bueno, pero hubo pasos que se fueron dando, puertas que se abrieron,
hubo momentos, ¿cierto?, donde se corrió ese cerco. Uno de repente piensa, pero ¿cómo la sociedad llegó a lo que está? Bueno, hubo un cerco que se fue moviendo. A lo mejor hay gente que no se dio cuenta. Escuchaba por ahí un video que hablaban sobre lo que era la imposición cultural, de qué se trataba una batalla cultural. Me llamó la atención lo que mencionaban porque se refería, no es simplemente una lucha de las ideas, es como, precisamente se trata de instaurar una cultura, tradición, un lenguaje, una forma de actuar, una forma de hablar. Finalmente, cuando hay un tratamiento en la cultura, las cosas cambian. Y de un momento para otro la gente dice, pero ¿cómo llegamos a lo que llegamos? Pero sí hubo todo un tratamiento de lenguaje, de práctica, costumbres, ciertos que cambiaron, cosas que se dejaron de hacer, otras que se empezaron a hacer. Y hoy día, cierto, de hecho tenemos una sociedad que está donde está precisamente porque mucho se habló, mucho contra las diferencias, desigualdades, que hay que ayudar a los más, ¿cómo se llama?, a apoyar a los vulnerables, pero ya no solamente el vulnerable es el pobre, ahora siempre hay un discurso, el uno contra el otro. Antes era el pobre contra el rico, ahora es la minoría contra la mayoría, y finalmente hay toda una cultura, ¿cierto?, que ha cambiado porque la cultura ha cambiado, hay un lenguaje. Entonces, cuando uno dice, pero ¿cómo se llegó a esto? Bueno, hubo todo un tratamiento cultural. En las familias pasa lo mismo. En la familia, de una generación a otra, uno dice, pero ¿cómo? De Abraham vino, el padre de la fe que tenía tanta honra, ¿cierto? Es decir, el padre de multitudes, llegamos a esto. Porque llegamos a esto. A que su descendencia, sus hijos, sus nietos, querían matarse unos a otros. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Bueno, hay toda una cultura, el lenguaje, una persistencia y una tolerancia, y aguantar esto de que un hermano quiera matar al otro. Tanto tiempo, el odio recalcitrante, ¿cierto?, de Esaf, que invadió tanto tiempo a él y a sus generaciones. Y finalmente Jacob también, tanto sufrimiento, quizá los hijos haber visto tanto sufrimiento de su padre, siendo engañado, queriendo ser siempre traicionado. Los hijos también tuvieron que aprender un poco a ser vivos, a ser poco pillos, ¿cierto? Y no solamente aceptar que las cosas se tienen que hacer de buena forma, ¿no? Aquí también hay que defenderse, hay que atacar. Bueno, ellos sufrieron ese momento también de cuando Jacob dividió, ¿cierto?, a la familia para tratar de salvarlo, o sea, se enfrentaron a situaciones difíciles. Entonces, ya el lenguaje que tenían, la cultura, la forma de proceder como familia, les permitió tomar una decisión como esta. Entonces, a veces uno dice, pero ¿cómo llegamos hasta donde llegamos? Bueno, hay todo un trabajo, hay toda algo que está pasando detrás de. Y esas son las cosas que quizás, si no nos damos cuenta nosotros, que están pasando con nosotros, con nuestros hijos, ¿cierto?, con los que siguen después, no vamos a poder nunca inculcar la fe, los buenos modales, todo lo que es la moral, la ética, ¿cierto?, de la Torá, en ellos, si en realidad ellos están siendo bombardeados de muchas otras cosas. Entonces, hay que entrenarlos, sí, pero aquí esto se trata de mantener un legado como familia o no. Finalmente, ellos no querían mantener un legado de familia, cada cual quería hacer lo que quisiera. Entonces, la bendición de Abraham, Isaac, Jacob, pasar ahora a algún hijo ya no era una opción. Quizás uno no ve aquí a alguien que quiera la bendición de Abraham cuando uno lee estos pasajes. Cada cual quería lo suyo. Entonces, a medida que pasa el tiempo es más difícil mantener los valores porque hay todo un entorno cambiante. Y eso es lo más difícil. De hecho, bueno, en el mundo, me acuerdo cuando me enseñaban en la universidad, siempre lo más difícil de una empresa es que está en un entorno cambiante. Uno dice, yo siempre vendo esto y me va a ir bien toda la vida, pero de un momento a otro cambió la tecnología, cambió X cosa, cambió la ley y ya no puedo vender eso, inclusive. O ahora nadie me compra, porque todos lo compran en otra parte.
o no lo necesitan, o ya las cosas cambian. Entonces, lo más difícil es mantenerse en un entorno cambiante. Y a veces es difícil entender que las cosas cambian, porque a veces requieren aceptar que esas cosas cambian y no siempre lo aceptamos. No estamos dispuestos a aceptar eso. Hoy día, si nos enfrentamos hoy día, ¿usted considera que el entorno familiar, o sea, que se vive dentro de una familia, ha cambiado? Siempre cambia. Sí, siempre cambia. Y lo que pasa es que hoy día el concepto de familia ha cambiado. Antes, cierto, padre, madre, hijos, hoy día, dependiendo del país, quizás todavía sigue siendo lo normal. Pero bueno, ya no es padre, madre, hijos, ahora es padre soltero, madre soltera, hijos, o padres que vienen de una familia divorciada, otra familia, hay hermanastros. Las mascotas ahora son hijos también. Ahora las mascotas son hijos. Es más normal tener un perrijo que tener dos papás. Sí, Tener mamá y papá es súper cierto. raro hoy en día, pero tener un perrijo es normalísimo. es cierto. Ha cambiado, sí cambia. Y hoy día hay padres que quieren ser solo padres. O sea, un hombre que solo quiere tener hijos pero no tener una familia. Mujeres que quieren tener hijos pero no una familia. Que no quieren estar con alguien, que prefieren hacer algo químico, algo más científico, ¿cierto? Entonces, ahora la pregunta suya, ¿y cómo llegamos a esto? Claro, ¿cómo llegamos hasta dónde llegamos? Y hay un proceso que va ocurriendo en el tiempo, del cual siempre va cambiando. Lo que pasa es que hoy día, más que nunca, ¿cierto?, estamos en un entorno cambiante. De hecho, la tecnología, la inteligencia artificial también va a cambiar muchas cosas. Hay mucha información hoy día que no se sostiene en el tiempo. Las cosas, las versiones cambian. Hoy día mismo la ciencia también. Y por un lado puede ser algo bueno porque la ciencia entiende. No podemos tener siempre el mismo paradigma si sabemos que tiene un error. Si alguien descubre cuál es el error y crea una nueva fórmula, esa persona es brillante. Excelente. Entonces a veces el cambio puede ser bueno, pero cuando el cambio es constante, permanente y afecta quizás lo que para nosotros es una familia, un entorno dentro de, digamos, los parámetros de la Torá, viene a cambiar muchas cosas. Hay una parte que leímos nosotros en la Haftará que me llamó mucho la atención, porque hoy día muchas de las cosas que están como dentro de lo popular que se habla, es que el paradigma, no hay que oprimir a la minoría, no hay que oprimir al que es acá. Entonces hay una lucha entre el oprimido y el opresor. Y a veces se llega a tal extremo que todos los hombres oprimen a las mujeres. O todos oprimen a los demás por una forma de cultura, ya de tiempo. Es parte, ¿cierto?, de las ideologías que hay hoy día. Pero una parte en la Haftará dice algo muy, bueno, que es muy fuerte, ¿cierto? La Haftará es muy fuerte, la que leímos. Y dice en una parte, vosotros hicisteis beber vino. A ver, vamos un poquito más de atrás, porque ya nos entrampamos en este tema, podríamos ampliarlo un poquito. Dice, yo a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto. Yo los conduje por el desierto 40 años, para que tomen posesión de la tierra del amorreo. Levanté profetas entre vuestros hijos, nazareos entre sus jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?, declara el Señor. Y aquí dice, pero vosotros hicisteis beber vino a los nazareos. O sea, en algún momento se empezó a decir que los nazareos sí podían beber algo de la uva. A lo mejor, no, es que estaba prohibido solo el vino tinto, fermentado, pero no, el blanco ya se podía. A lo mejor la uva ya se empezó a poder tomar. Pero en algún momento llegamos a que podían beber vino los nazareos, que dentro de la Torá tenían que restringirse por un tema de un voto. O sea, ¿cómo llegamos hasta ahí? Y a los profetas les ordenaste diciendo, no profeticéis. O sea, pasó un momento donde el profeta recibió una visión, la hablaba, era de una manera reservada, se trataba, ¿cierto?, como algo importante para el pueblo, la visión de Dios, y en algún momento
No queremos más visión de Dios, no queremos que Dios hable, no queremos que nadie diga nada, y finalmente ya al profeta se lo oprimen. He aquí, y aquí lo que les quería mencionar, dice, yo estoy oprimido, dice Dios, el Eterno. He aquí yo estoy oprimido debajo de vosotros, como está oprimida una carreta llena de gavillas. O sea, hoy día, ¿cierto?, en la sociedad se estila mucho que las minorías son oprimidas por los otros. Los de color oscura son oprimidos por los blancos. Las mujeres oprimidas por los hombres. No sé, los pobres oprimidos por los ricos. Los que son tradicionalistas o conservadores oprimen a las otras minorías, no sé. ¿Ah? Claro, que... No sé, hoy día hay como una batalla, ¿no? El uno oprime al otro y finalmente hay una gran lucha dentro de todo esto. ¿Sí, Miguel? Yo creo que quieren dividir a la sociedad. Sí. Hacer una división y hacer esto de un lado y esto del otro lado. Quieren establecer una división aún más profunda, ¿cierto? En base a sus ideas o lo que ellos creen. Pero el punto es, ¿está bien eso o no está bien eso? Quería decir yo, ¿seremos nosotros llamados a seguir esas corrientes tan cambiantes? ¿Estaremos nosotros llamados a eso o no? Hoy día. Porque aquí dice, o sea, estaba pasando eso en el pueblo. Ustedes cambiaron las cosas. Hicieron beber vino a los nazareos. ¿Por qué? Si no tenían que beber vino. Siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. Que tiene que quedarse firme. ¿Cierto? Nosotros vemos eso. Y de hecho lo vemos en la parasha. Somos los que estamos bien y hay que estar tranquilos. Los que hay que mantenerse. Pero entonces, hoy día hay como que se ve que hay una lucha, ¿no? Entonces, unos oprimen a los otros. O si yo tengo una familia tradicional, pero el otro no, en realidad yo oprimo al otro porque no la tiene funcional. Y hay que respetar todo tipo de familia. Pero entonces, ¿no hay que construir familias tradicionales? ¿Es algo malo ahora? Porque parece que sí, muchas veces. Y no ocurre porque es típico que uno va a un cumpleaños de niño y veo a mi hermano separado, a su compañero de trabajo separado, a mis amigos de infancia, todos separados, todos separados. Entonces, uno es la anomalía, ellos son la normalidad, y uno que tiene un matrimonio que duró más de 5 años ya eres un bicho súper raro. Estás mal y estás loco o te falta conocer el mundo. Y entonces, pero entonces enseñar que tienen que haber familias bien establecidas, ¿está malo? Porque hay familias que están divididas, quebradas, que se han roto. ¿Está mal entonces enseñar que las familias tienen que estar bien unidas? No está mal, pero ellos hacen ver muchas veces que está mal. Porque uno, al ser así, oprime al otro. O como que los hace ver de una mala forma porque ellos no tienen esa familia tradicional. Entonces, ese es el punto. Están tergiversando finalmente lo que es bueno o lo que debe ser. Que no es que esté mal, o sea, y si hay una familia disfuncional, ok, está bien, respetamos, pero no hay que irse en contra entonces de la familia tradicional, para nada, si sostiene la sociedad. Somos familia heteropatriarcal y yo nunca me enteré de eso, ahora estamos catalogados de una manera súper extraña. Heteropatriarcal. Yo digo, soy una familia normal, pero uno queda así como raro. No. Espera, Marcelo tenía hace ratito Perdón, es que era... la palabra. Sí, el pecado, el que peca, quiere que otros también pequen. Entonces, o sea, no quiere estar solo. Entonces quiere que otros caigan, Y ese es el trabajo que hace el pecado. O sea, sacarnos del objetivo real de la Torá y sacarnos de ahí, sacarnos a todos. O sea, ese es el objetivo de él. Exacto, y por ende esa es la fuerza que hace para aplacar digamos la conciencia del... Ya, va por el lado de la vergüenza. La vergüenza. Sí. Ya, ahí me dejan continuar. Dentro de lo que yo he vivido, el gran culpa de esto, de todo lo que ha pasado, lo tiene el avance tecnológico. ¿Y por qué lo tiene el avance tecnológico? Por una razón muy sencilla. Se han dictado parámetros en que el padre no puede castigar al hijo porque el hijo va a crecer con un trauma. Viejo, a mí me dieron varios correazos y no tengo trauma. Solo veo un cinturón. Entonces, dentro de esas cosas se han ido quitando esencias de la vida antigua
en que ahora se han hecho normalidad. Entonces, no puede ser que un niño de 5 años en un supermercado haga una pataleta porque quiere un juguete y los papás no se lo pueden comprar. Antes lo pescaban al cabro chico y lo levantaban y se lo llevaban para afuera, listo, se acabó, no hay problema. Pero ahora hace eso y se le vienen como 10 papás encima. Pero esos son valores más que la tecnología. Que en la tecnología, en cuanto a su avance, porque la tecnología no significa solamente ver una máquina eléctrica que cuece sola y que uno le dice, oye, si quiero un vestible, hace un vestible después. No significa eso. Dentro del avance tecnológico también hay otras cosas que van avanzando. Entonces, dentro de eso está también el pensamiento humano, porque eso también va dentro de la tecnología. Entonces, todas esas cosas han ido cambiando y han ido variando y han ido haciendo que los paradigmas antiguos se hayan tergiversado. Y por eso dice la Torá, a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo le van a llamar bueno. Ahí hay un punto, que hay muchos cambios de paradigmas en poco tiempo. Claro. Y eso es aceptable hoy día. Entonces, un pensamiento no persiste mucho tiempo, por mucho que sea bueno, porque se puede cambiar muy fácilmente. Y estamos en una sociedad que acepta mucho ese cambio, pero que tampoco pesa si está bien o está mal. Porque en la historia sí pesa. O sea, si uno lee la historia hacia atrás, esos cambios o no permanecer en ciertos valores sí pesaron. En sociedades sí pesaron mucho. Entonces, ignorarlo... ya, ok, lo último, solo lo último. Sí, lo último. Sin el pensamiento evolutivo del hombre, la tecnología no existiría. Exacto. Sí. Así que, ojo con separar la tecnología del pensamiento humano. Miguel. Yo pienso que ambos bandeados demasiado a la sociedad. En este caso también entraría también la tecnología por los televisores. O sea, desde hace mucho tiempo, o sea, ya ellos tenían planes establecidos para adoctrinar a las personas, y como lo hicieron a través de los televisores. ¿Cómo aprendimos que las personas pueden haber separaciones? En la televisión, en las novelas, separaciones, y era algo normal. Entonces, obviamente, capacitan la mente en aprendizaje. Y lo que pasó con los hijos de Jacob, eso, iban aprendiendo cosas de su padre, cosas que hacía su padre, y más adelante las aplicaron. En la tecnología, en nuestra sociedad, hemos ido aprendiendo sin darnos cuenta, aprendimos cosas que nos enseñaron. Solo con verla, claro. Sí, solo con verla y oírla. Sí, ese es un buen punto. Finalmente hoy día, frente a todo el bombardeo de información que tiene uno, ¿cierto? Desde que es niño, para los padres ver X cosa era algo no permitido, pero para los hijos verlo se llegó a ser algo permitido. Y aunque los padres se escandalicen por algo, los hijos lo ven como algo común hoy día. Efectivamente, algo llegó a ser común que no lo era antes. Ahora, ese cambio es muy rápido hoy día. Bueno, como les decía aquí, la Haftará dice claramente, yo estoy oprimido debajo de vosotros. Eso dice el Eterno. O sea, ustedes están poniendo cosas sobre mí. Entonces, en la sociedad hoy día siempre se trata de eso. Una lucha, no, tú pones cosas sobre mí, tú pones todo el patriarcado sobre mí, por ejemplo, todos los conceptos occidentales sobre mí. En realidad yo no quiero nada de eso. Entonces hoy día hay como una lucha de que nadie puede colocar algo sobre el otro porque se siente oprimido, y es un oprimido por la sociedad o lo que sea. O sea, llegamos hasta el nivel donde una persona comete un delito, pero no como en realidad, y esto es la interpretación sustantiva de la justicia, ¿no? No, es que como tiene una familia, viene de acá, aquí y allá, cometió el delito, pero en realidad para él era algo normal, entonces no hay que declararlo culpable. Pero si hizo un delito frente a todos y no es culpable. Entonces, hoy día se ha cambiado el rol del que en realidad lo que está siendo oprimido son los valores. Hoy día lo que están siendo oprimidos, lo que decía el Eterno, soy yo, en medio de ustedes. Ustedes se quejan de que en realidad están siendo oprimidos hoy día, ahora, pero yo les voy a decir que su vida será, en la huida les fallará el ligero, el fuerte no fortalecerá su poder, ni el valiente salvará su vida, el que empuña el arco no resistirá, el ligero de pie no podrá escapar, el que monta a caballo
Ni el que monta a caballo va a salvar su vida, ni aún el más intrépido entre los valientes subirá desnudo aquel día. O sea, de ninguna forma se van a escapar. Porque yo fui oprimido. Está hablando obviamente de destrucción, ¿cierto? Venía un mal sobre el pueblo de Israel y lo estaba decretando el profeta por lo siguiente. Esta palabra la he hablado contra ustedes, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Solo a ustedes los escogí entre todas las familias de la tierra. Por eso los voy a castigar por todas sus iniquidades. ¿Andan dos hombres juntos y no están de acuerdo? ¿Ruge el león en la selva sin tener presa? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ciertamente el Señor no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. A un rugido del león que no temerá. O sea, el Eterno estaba anunciando sobre ellos, ¿cierto?, que Él iba a actuar. Pero Él iba a actuar precisamente porque el pueblo había dejado de cumplir sus expectativas. Y era el pueblo el que estaba oprimiendo a su creador, a su Dios, el que los sacó de Egipto. Entonces, por mucho que ellos quisieran escapar y que dijeran, ahora el que me oprime, este enemigo que viene contra mí es el que me oprime, tengo que escapar, Dios dice, no van a escapar. Porque en realidad ustedes me oprimieron a mí y a mis valores y todo lo que yo les di como legado. Por lo tanto, ustedes no van a poder escapar de esto. Entonces a veces cuando uno dice, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Y nadie es libre. Cuando hoy día llegamos, quizás en nuestro país, a llegar hasta donde llegamos, ¿cierto? Quizás con delincuencia, inflación y todos los problemas que podamos tener y que cualquier nación tiene. Por algo pasan las cosas y nadie después se puede escapar. Y este es el problema de cuando las cosas las olvidamos, abandonamos los valores y los principios y abandonamos la palabra del Eterno, que finalmente todos terminamos oprimidos porque fuimos rebeldes, hicimos lo malo y terminamos con consecuencias. Porque si queremos crear una tan libremente cada familia que cada cual piense lo que quiera, el día de mañana ningún hijo va a ayudar a sus padres, prácticamente. Ningún hijo va a establecer una ayuda a los demás. Nadie va a querer pagar algo por otro. Nadie va a querer hacer bondad por el otro. Todos van a pensar en sí mismos nomás. Hoy día ya ocurre mucho. Sí, ocurre. Entonces, esto era un paréntesis. Yo creo que se nos fue el tiempo en el paréntesis. Finalmente, vemos que todos estos cambios dentro de la familia, las cosas que fueron ocurriendo, llegaron hasta donde llegaron. Pero Yosef tuvo que aprender los principios que tendría que haber aprendido y que a lo mejor no los tenía, porque tenía un padre quizás condescendiente, tenía un padre que quizás lo regaloneó mucho, pero no le enseñó los principios que tendría que haberle enseñado. Quizás tenemos un padre ahí que no hizo bien su trabajo y se dedicó después a sufrir porque había muerto su hijo Yosef y no se dedicó a hablar al resto de sus hijos y a enseñarle el camino que él había aprendido. Lo vimos abandonando su legado porque ya se había acabado todo para él cuando su hijo había sido muerto. Entonces, ojo, quizás Jacob no era una persona tan persistente en este tema y eso le ocurrió a lo mejor porque tenía muchos hijos, muchas esposas, se llenó tanto de temas y de problemas, porque finalmente un hijo requiere su atención, 2 hijos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una mujer, 2, 3, 4, mucho, o sea, como todo es diferente. Tenía un suegro muy complicado. La Torá habla del suegro. Era complicado. Era tan mala que ni la nombra. Bueno, entonces, entre medio de todo esto se relata la historia de Tamar, por ejemplo, Yehudá y Tamar. Y ahí vemos precisamente a alguien una persona que dentro de todo era la que estaba haciendo la malvada, ¿cierto? La que estaba haciendo lo incorrecto y terminó siendo la más elogiada, ¿cierto? Elogiada dentro de todo esto. Y es precisamente porque ella, finalmente, ¿qué le dice el Yehudá? Mira, tú fuiste más justa que yo. Tú tuviste más claro lo que había que hacer que yo mismo.
le dice Yehudá. Y ahí vemos como la reflexión que también nos lleva a la historia de José, finalmente, de que la persona que logra mantener los principios, por mucho que los medios puedan ser de repente algo incómodo dentro de la Torá, pero la persona que mantuvo el principio hasta el final, esa persona triunfó, esa persona ganó. Aquí no ganaron todos los que cambiaron y abandonaron sus valores. Aquí gana el que mantiene la fe, mantiene el legado, ¿cierto?, hasta el final. Esa persona gana. Por mucho, ¿cierto?, que haya una opresión en medio de esto, una presión tan grande por cambiar las cosas. Por eso es que el Eterno dice, ustedes me oprimieron a mí. En otras partes dirá, ustedes abandonaron a la viuda, al huérfano, al pobre, a esta mujer también que abandonada, ¿cierto?, el esposo, o sea, el hombre, por el tema de los hijos, etc. Bueno, ese era el resumen de la parasha. No, todavía no he terminado. Bueno, ahí les decía ¿sí? en la Haftarah, un tema muy importante, decía que dormían sobre las túnicas que dejaban en prenda. Y dice la Torah que si tu hermano, esa túnica es lo único que tiene, no lo puedes hacer pasar frío. La tienes que devolver antes del atardecer. Y esta gente la usaba, o sea, para dormir como prácticamente de mofa. Eso era una opresión ya extrema. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, dice. Y también menciona el caso de hijos y padres que están con la misma mujer, como fue el caso. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven. Claro, como el caso de Rubén que toma la... Bueno, por eso esta Haftarah es fuerte, pero es fuerte porque precisamente uno hoy día dice, la sociedad me oprime. Quizás somos nosotros los que hemos oprimido el mensaje de nuestro Padre sobre nuestra vida. Hemos oprimido quizás su mandamiento sobre nosotros y nuestra familia. Y hemos pisoteado su enseñanza, nosotros y nuestra familia. Entonces hoy día uno dice, no, es que me ha ido tan mal, la sociedad es así, acá, allá. Pero es que a lo mejor somos nosotros los que estamos ignorando realmente lo que había que hacer. Entonces, nos quejamos de la consecuencia por la sociedad como está. Pero si solo nos quejáramos por la sociedad como está, el día de mañana y hoy tendremos una sociedad llena de gente que se queja por todo y que no cambia nada y nos vuelve a los principios que tiene que volver. Y de hecho, para mí lo que pasó en Chile fue un poco eso. Toda la gente se quejaba, protestaba. Ya está bien, podemos protestar a lo que hemos llegado, pero hay que hacer el cambio. ¿Y quién está dispuesto a hacer el cambio? ¿Quiénes estuvieron dispuestos a hacer el cambio? ¿Quiénes han hecho el cambio desde ese entonces? Entonces, Dios dice, a mí me tienen pisoteado, debajo como una carreta llena de gavillas, así estoy yo de hundido, mis principios y mis cosas para ustedes. Eso es lo que le dice ahí. ¿Qué iba a decir? ¿Qué ibas a decir? Tú lanzaste algo y... Sí, que estaba peor que en esa ocasión cuando empezó la queja. Sí, la sociedad está peor que en ese momento. Porque, por eso, o sea, ¿por qué llegamos hasta donde llegamos? Bueno, esta familia después, ante la vergüenza de en realidad haberse dado cuenta de las cosas que ocurrieron, guardaron silencio. Un pacto de silencio. Pero eso no cambia nada, eso no mejora las cosas. Hoy día quizás estamos en un pacto de silencio también nosotros en el país. Finalmente se hicieron cosas muy vergonzosas, porque se hicieron cosas muy vergonzosas, pero todos calladitos como si nada hubiese pasado, tratando de guardar bajo el polvo las cosas. Pero si no volvemos a los principios, nuestros valores de verdad, por mucho que dejemos durmiendo las cosas ahí, Dios va a decir, a mí me tienen oprimido finalmente. O sea, ustedes terminan sintiendo vergüenza. Porque dice, ni el más intrépido entre ustedes va a lograr escapar ni siquiera desnudo. O sea, que se saque todo en la ropa en el camino y huya, no, nadie se va a salvar de la vergüenza, porque a mí fue al que me hundieron y me dejaron oprimido bajo lo que ustedes estaban haciendo. Y eso es como la reflexión profunda de la Haftarah. Y
Y detrás de todo lo que vemos también en esta parashá, ¿quién consideró la voluntad divina acá? Ya ni siquiera hay una madre que dijera, vamos a torcer un poquito el destino, diciéndole a mi hijo que él sea el que sea el primogénito. No, ya ni siquiera vemos a alguien tratando de quizá velar por la promesa. Ya solamente alguien tratando de salvar para que no maten a su hermano. Pero hasta donde ya hemos llegado. Es la máxima luz que se vio. Es la máxima luz que se vio en esta parashá. Alguien que tratara de salvar a su hermano, que no lo mataran. Una luz bastante apagada, tenue, ¿cierto? ¿Tú quieres decir algo? Aquí también hay que entender que la gran mayoría también no tiene tanta culpa, pienso, no tiene tanta culpa porque hay una gran minoría que está sometiendo a esa gran mayoría también a vivir en la sociedad. O sea, se sabe de que hay un poder... Pero la culpa es la omisión. Claro que está, claro. Gracias a nosotros nos metimos en esa trampa. Pero esa trampa sigue hasta el día de hoy sometiendo a la gran masa. Claro, el poder fáctico que se habla. Entonces, ese poder fáctico es que sigue gobernando y sigue haciendo de la suya. Pero de nosotros depende seguir esa corriente o no. Pero es que si tú sacas la cabeza te matan. Se Te pasa cortan. mal, se pasa mal, se pasa mal. Hay que ser inteligente ¿Sí? para que no pase eso. Bueno, nuestro Tampoco hay que hermano- inmolarse a propósito. No, nuestros hermanos en la Inquisición española tenían fotos de ciertas cosas y detrás de la mezuzá había un cuadro con el papa y lo tomaban, le daban un beso y pasaban piola, la cosa de a veces conservar la vida. Sí. Eran tiempos difíciles, quién sabe si vamos a tener que enfrentar tiempos parecidos. Claro, Pero- Sí, Lilibet. Sí, me llama la atención, si bien está escrito que estaba prohibido que un padre y un hijo tomaran a la misma mujer, Sí. y eso de cierta manera hubo un juicio cuando Rubén lo hizo. ¿Por qué cuando lo hizo Tamar con Judá se le contó como justa? Si aunque los hijos de Judá habían muerto, igual ella estuvo con el papá de los que habían sido sus maridos. Eso es por otro mandamiento de la Torá que se llama Yibum, que la mujer, lo que pasa es que en ese entonces no tenía ninguna herencia. Entonces si ella no tenía un hijo, no podía heredar nada, quedaba en la calle, finalmente. Entonces no quisieron en el fondo que tuviera un hijo de alguien de la familia, ni el mayor, ni el menor, nadie, entonces la habían dejado abandonada. No habían hecho justicia con ella, porque en realidad no es que ella haya matado al marido, o que estaba sola por eso, sino que debía haber un hecho de justicia ahí, de que ella pudiese heredar y tener familia y descendencia, y darle descendencia también a su esposo que había muerto. Entonces, finalmente lo que ella hace es algo que, claro, va en contra de un mandamiento, pero en la Torá no es raro que un mandamiento sobrepase a otro mandamiento. Depende del peso que tenga cada uno. Y en este caso, en este caso, como nadie en el fondo quiso hacerle justicia a ella hizo un acto que finalmente le trajo más justicia que la justicia que recibió de parte de ellos. Entonces, se le elogia por eso, porque superando toda vergüenza, todo lo que le pudiese haber costado hacer ese acto, logró cumplir algo que también aparece en la Torá, que había que hacerlo. Entonces, una ley superior. fue y aparte que no querer darle descendencia a la persona que murió también era un gran pecado. O sea, por eso este problema de hermanos aquí es bastante severo, porque no se querían ayudar en nada. Hay demasiadas palabras. Quiero dejar una idea, porque hay demasiadas. Déjenme desarrollar un poquito el tema, por favor. Este es un tremendo tema. Sí. Pero quiero plantear una idea, después seguimos con los comentarios. Es una idea que planteé en alguna otra porción y sale dentro de las leyes de Teshuvá de Maimónides, donde dice que
uno tiene que arrepentirse, obviamente. Para arrepentirse hay que saber, estoy bien, estoy mal, me tengo que arrepentir, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Cuál es la ley? ¿Qué es lo que estoy haciendo errado? Ahora, uno no siempre sabe en la vida toda acción, si toda acción es buena o si es mala. Porque yo no lo sé. No sé siempre si estoy haciendo algo bien o mal. Puede ser que haya estudiado mucho, pero igual me voy a enfrentar a una situación, y probablemente el Eterno así lo hace siempre, donde no sé cómo actuar y yo tengo que tomar una decisión en base a lo que ya he estudiado, he conocido, etc. Entonces, todos seremos juzgados, todo el mundo será juzgado, según nuestras acciones también. Y Maimónides dice, por lo tanto, debemos considerarnos a lo largo del año como si nuestras acciones y las del mundo estuvieran equilibradas entre el bien y el mal. De modo que nuestro próximo acto pueda cambiar tanto el equilibrio de nuestras vidas como el del mundo. Entonces, Maimónides dice, en realidad, yo tengo que considerar que el mundo está en un equilibrio. Siempre está en equilibrio. Dios es justo. Y como Dios es justo, Él tiene todo en una balanza, en un equilibrio. ¿Ok? Pero es mi acción la que va a determinar si se va a inclinar hacia el mal o hacia el bien, hacia el pecado o hacia lo bueno, la justicia. Es mi acción la que cambia la balanza. Y no pensar yo de que en realidad son los demás los que están haciendo el mal y si todos lo hacen, lo hago yo, no cambia nada. No. Porque si pienso así, voy a hacer lo malo. Si yo digo, me justifico en razón de los demás, no. Entonces, aun que uno esté en un sitio totalmente justo, perfecto, en una sociedad tan equilibrada, o en una familia, digámoslo así, tan equilibrada, tan buena, a lo mejor si hago un acto malvado se va a notar mucho. Pero si yo estoy en una sociedad malvada o en una familia muy disfuncional, que se hacen todas las cosas mal, que yo haga una cosa mal, no importa. Ya, y eso es lo que nos dice Maimónides, Rambam, ¿cierto? Que no podemos pensar de esta forma. Tenemos que pensar que son nuestras acciones las que determinan que la balanza se inclina hacia un lugar o hacia el otro. Depende de uno. Exacto, o sea, depende de uno finalmente. Porque si uno no reconociera eso, tendría que reconocer que el mundo es injusto y que Dios no tiene las cosas bajo, digamos, un control, y que todo lo que pasa en realidad se descontroló de la mano del Creador. Pero no puedo pensar de esa manera. Entonces, yo tengo que pensar siempre de que es mi acción la que determina que se inclina para acá o para allá. Yo creo que quizás los hijos de Jacob en general no actuaron conforme a esta reflexión, porque no vemos el arrepentimiento hasta mucho después. No lo vemos en el caso que mencionó Lilibet, ¿cierto? No lo vemos, ¿cierto?, hasta mucho después. Y no lo vemos sobre los hijos de Jacob hasta que se arrepintieron y realmente se dieron cuenta de todo lo que habían hecho, cuando estaba ya su hermano revelado. Pero no se arrepintieron antes, porque no vieron quizás el mal de lo que habían hecho. Pero sí, tenemos el caso de Yosef, que él sí se dio cuenta que cada acción que él tomara, en el momento en el que fuera, estuviera en la cárcel, en la casa de Potifar, estuviera de administrador, estuviera en el virreinato de Egipto, de Mitzrayim, donde fuera él tenía que actuar de la misma forma, ¿cierto? Sabiendo sus principios y sabiendo de que sus acciones iban a determinar finalmente hacia dónde se inclinaba la balanza. Tanto fue así que cada decisión que Yosef tomó lo llevó a un lugar superior. Lo llevó, ¿cierto?, a generar fructificación donde él anduvo, porque tomó la decisión correcta siempre. Quizás no fue siempre en todo caso la correcta, pero la Torá destaca los momentos claves donde él tomó la decisión y trajo bendición. Aún estando en la cárcel, para ser llamado de la cárcel a ser segundo de Egipto, hay una gran diferencia. Entonces, él supo que toda acción que él tomara tenía un efecto y que dependía de él y no de los demás, no dependía de sus hermanos que tomaron esa decisión contra él. Pero si eso pasó así y el mundo está en equilibrio, donde sea que yo caiga tengo que hacer lo correcto.
Yo tengo que determinar en el fondo cómo actuar en ese momento. Y las acciones de Yosef siempre lo llevaron a estar en un momento mejor y superior. Pero las acciones de sus hermanos, que la contraparte que vemos acá, no, fue todo lo contrario. Cada decisión, cada mentira que dijeron a su padre, cada acción que tomaron, cada omisión que realizaron, finalmente llevó a que la familia estuviera al borde de la destrucción. Tanto así que cuando vino una hambruna, ya no tenían nada que hacer. Ya ni siquiera tenían que comer. Estaban destinados a morir. Si no iban hasta Egipto. Y en Egipto tampoco es que se diera para todo el mundo. Tenían que igual negociar, ir allá, reclamar. Bueno, finalmente cada acto los llevó de mal en peor. Sí, eso es lo cierto. Pero cada acto de Yosef lo llevó de bien en mejor. Hasta el punto de lograr cruzarse de nuevo y cruzar su vida con sus familias para traer restauración. Y esto es algo que nosotros no tenemos que perder de vista. ¿Por qué? Porque por mucho que yo tenga una familia destruida, por ejemplo, totalmente disfuncional, mis hermanos me quieren matar, me vendieron, mi familia me abandonó, nunca se preocuparon de mí, nunca me buscaron. Yosef podría haber pensado cualquier cosa. Todas las buenas acciones que él determinó, una tras otra, lo llevaron de nuevo a un punto de encuentro para restaurar las cosas. Y esta es la gran diferencia de lo que nosotros planteamos, o la Torá nos plantea a nosotros como una forma de vivir, que nuestras acciones en algún momento nos llevan a la restauración. Porque para la gente libre hoy día, tomar una buena acción, tener éxito, que me alejen de todos los que me hicieron daño y nunca vuelva a verlos prácticamente. Y nunca se plantean quizá el punto del retorno o la restauración. Porque su vida los lleva siempre a diferentes caminos y a otros resultados. Pero el resultado de la vida de la fe siempre nos puede llevar a un punto de restauración y un punto, ¿cierto?, finalmente de redención. Y eso es algo grande que nos enseña esta parashá. Porque aun cuando sus hermanos no hicieron mayor mérito, a lo mejor tenían cierto remordimiento, pero no hicieron todo el mérito para restituirse. Tuvieron aflicción. Pero Yosef, si bien era humano, obviamente, y él tuvo sus emociones se entremezclaron y si nos fijamos, cuando él llamó a sus hermanos, no tomó la decisión tan certera como lo había hecho antes, de actuar siempre bien. No, los probó, trató de engañarlos, o sea, como que él mismo se puso en problemas, los puso en problema a ellos, y él en realidad perdió un poquito el rumbo, porque sus emociones estaban a flor de piel, estaban muy ahí. Pero finalmente, y de nuevo, cuando nuestras acciones, tenemos que pensar que el mundo está equilibrado. Entonces, mis acciones determinan el próximo acto, si se inclina para un lado, para la vida o para la muerte. Y si tomo la correcta decisión, obviamente se va a inclinar hacia la vida y hacia la restauración, etc. O sea, esa promesa que nosotros tenemos, que a lo mejor otros la ignoran, y otros prefieren reclamar, no, que soy el oprimido y siempre me tienen que ayudar y siempre los demás tienen la culpa. No, o sea, yo tengo que considerar que en mis manos está el hacer lo correcto o no hacer lo correcto. Y eso sí puede determinar el curso total de las acciones y la restauración total de algo o su perdición total. Yo no puedo ignorar esto en nada de lo que decido en mi vida. Y esta familia solo se restauró por ese mérito de Yosef, finalmente. Una pregunta. ¿La actitud de José era para probar a los hermanos cómo iban a reaccionar o quería vengarse? No. Lo hubiesen ejecutado donde estaban parados. ¿O en algún momento él pensó vengarse y se dio cuenta que... Yo creo que los puso a prueba, porque él mismo se sintió puesto a prueba con todo lo que le pasó en la vida. Entonces, yo no creo que haya sido directo una venganza, pero sí los puso a prueba así como los pusieron a él a prueba. Y
lo hizo quizás para examinarlos porque él ya era una persona mayor. O sea, pensemos que él ya era una persona que dirigía a mucha gente. Cuando uno ya empieza a dirigir a mucha gente, se madura y se da cuenta que no sirve que alguien me diga, voy a hacer esto. No, o sea, de verdad es una persona confiable, lo va a hacer, de verdad. O sea, yo no puedo llegar y confiar en lo que sea o en la palabra de alguien como si nada. Lo que vale aquí es que una persona realmente cumpla su palabra. Entonces, lo más probable es que él haya aprobado eso, que cumplieran su palabra. Los voy a mandar con esto, pero tienen que cumplir su palabra de traer a su hermano. Entonces, como es una persona ya de autoridad, lo que pesa es eso, alguien que cumple lo que dice, porque si no, no son negocios. Los negocios, si no se cumple la palabra, no sirve de nada. Hermano Juan Carlos, después una semana rica. Sí. Dentro de lo que he visto yo, o lo que he escuchado de las parachas, vimos la semana pasada que esa, dentro de lo que nosotros pensamos, o lo que uno podría pensar, o lo que dice la Torá, y según cuando uno la lee literalmente, que esa no fue bueno con sus padres. Claro. Pero nosotros vimos que usted nos dio una lección en que esa se quedó con su papá, y al final tuvo algo de gloria por el hecho de haber estado con su padre. Igual acá, también en esta paracha nosotros vemos que Joseph, en cierto modo, a pesar de ser el hijo consentido y camina por una mala enseñanza, no quiere decir que vaya a ser malo, ¿no? O sea, tiene un privilegio con respecto a su otro hermano. Y también el hecho de que se le haya hecho una túnica y todas esas cosas, los hermanos lo veían con malos ojos. Pero también mi señor una vez me hizo una pregunta que dice, ¿por qué a los patriarcas caminaban por este estilo o por qué eran así? Entonces, lo que usted dejó entrever aquí hoy día es que detrás de eso hay una crianza y una familia. Si la familia va por un camino recto, el hijo difícilmente va a salir torcido. Pero si los valores están mal inculcados en la casa, lo más probable es que haya problemas. Y también uno puede ser muy religioso, pero también con los hijos puede ser muy rígidos y llevarlos quizás donde ellos no quieran ir. Y después tenga unos hijos rebeldes, no tenga unos hijos religiosos. Entonces nosotros en ese sentido tenemos que manejarnos con mucho cuidado. Y aquí, aparte de lo que usted nos enseñó hoy día en esta paracha, yo con mi señora ayer leyendo, ella estaba leyendo, yo ya la había visto, pero las preguntas que me hacía, vi que hay mucha similitud con nuestro Yeshua. Fue vendido. ¿A quiénes fue vendido? ¿Qué es lo que llevaba? Especie. ¿Ah? No, pero ¿qué producto llevaba? Perfume, especie. ¿Y qué le llevaron a nuestro Yeshua? ¿Fue vendido por cuántas monedas? Entonces ahí... ¿Y por quién? ¿Quién lo vendió? Sí, ¿quién lo vendió? Entonces hay mucha similitud con el Mashiach. Correcto. Realmente es... y llegó a ser el segundo del faraón. Y llegó a traer redención a su familia. El Salvador del mundo. Claro, entonces las comparaciones son tremendas en esta paracha. O sea, todo lo que trae, claro, la enseñanza que de nosotros... Sí, es encantadora la historia de Joseph. Claro, y además trae algo anexo. ¿Y qué es lo anexo? La gente habló de Tamar, ¿no es cierto? ¿Le preguntaron a Tamar cómo le había ocurrido? No, sencillamente se dedicaron a hablar. ¿Y qué pasa en los barrios? Barrio chico, infierno grande. La Torá no se equivoca, la Torá camina derechito. Nosotros somos los que equivocamos. Y en eso, ¿qué es lo que dijo usted? El mundo está cambiando. Y hay que mantener el equilibrio. ¿Y quiénes echan a perder el equilibrio? Entonces, si usted no tiene el equilibrio en su familia, ¿qué es lo que pasa? Familia destruida, familia separada, etc. Entonces, lo que nos enseñó es impecable. Yo lo encuentro bueno. Pero hay muchas cosas más. Hay muchos, hermana Rica. Muchas gracias. Bueno, la escritura muestra que los hermanos, Joseph, cuando enfrenta a sus hermanos, dice: no fueron ustedes los que me trajeron hasta acá, sino que Hashem. ¿Cree usted
Yosef es el cumplimiento de la profecía dada a Bilha, que no era necesario tal vez lo otro, el problema entre los hermanos, sino que Interesante porque pregunta. la autoridad no se supo esperar Puede ser, tiempo. mirando así diccionariamente, claro, tiene mucho sentido. El mayor servirá al menor. Bueno, no sabemos cómo se hubiesen dado las cosas, ¿cierto? De otra manera, pero yo creo que porque es difícil ver a Esaf sirviendo, ¿cierto? A Jacob. ¿En qué momento lo vemos como Y ya murieron. que eso pasaba? ¿sí? Pero sí vemos a su descendencia. Claro. Y en esa descendencia quizás sí vemos que Sí, el punto. a través, ¿cierto? De él, digamos, la descendencia misma quizás de Esaf se vio beneficiada. Y sirviéndole, y tuvieron que ir ante él, pero posiblemente también tuvieron hambruna, los hijos de Esaf, y fueron ante él. Pero en realidad, como lo plantea, la profecía no es clara que se haya cumplido en sus hijos, finalmente. No lo vemos de una manera clara y abierta. Lo que sí está claro es que la profecía que recibió es también parte de la misma promesa, digamos, de Abraham, de los patriarcas. Es como un desarrollo, porque la profecía no es algo tan... dentro de la Torá, digamos como que no hay una... No es que esto fue de tal manera y se cerró ahí, sino como que hay una evolución en el conocimiento y en la misma profecía. Como que se va aperturando, se va abriendo. Porque finalmente, ¿qué es la profecía? Es la visión de Dios o su propósito para todas las cosas. Y una visión es algo momentáneo, algo particular de la gran visión que tiene Dios, ¿cierto? Pero Dios es uno, entonces la visión es completa. Es una revelación del panorama que nos está mostrando y nos da una luz. Y posiblemente esa luz, como usted menciona, sí sea lo que pasó en los nietos, finalmente. Que uno terminó sirviendo al otro, pero estoy seguro que es parte de la misma profecía en el fondo que recibió Abraham desde la palabra y que siguieron continuando adelante. Porque es lo que leemos en la Haftará también. Es lo mismo que se reclama finalmente, que los hijos de Israel tenían que hacer determinadas cosas, si no, terminan igual que Jacob, huyendo, escondiéndose, siendo invadidos por sus enemigos descendientes de Esaf, muchos de ellos, ¿cierto? En la historia. En el fondo la profecía guarda como un patrón, un principio del gobierno de Dios sobre nosotros, Sí. sobre todo. Sí. Pero a mí me preocupa un poco esa parte, por ejemplo, hoy en día nosotros decimos, claro, las minorías alegan que la mayoría, etcétera, pero todo eso es un producto, digamos, de la democracia, del gobierno, sí. Pero a mí me preocupa cuando en el pueblo de Dios no hay autoridad. Ahí yo eso no lo disculpo porque hay suficientes herramientas como para... Sí, hay, por lo mismo, o sea, nosotros cuando nos replanteamos la comunidad en general, ¿cierto? De volver a avanzar, nos planteamos eso mismo, o sea, no podemos avanzar sin visión, y la visión es lo que Dios nos dio en la Torá, y esa Torá tiene un orden y tenemos que respetar eso, y no podemos o conducirnos tan democráticamente como lo hace el mundo. Si bien, por ejemplo, a mí me encanta la democracia, no me gusta a mí tomar la última decisión, no soy una persona dada a eso, pero hoy día en el trabajo no puedo aguantar eso. Me doy cuenta de cosas que necesariamente la mayoría sabe qué hacer. no puedo simplemente esperar a que los demás decidan, no, se hace así, punto. Entonces, hay cierto orden. Ahora, cuando eso, y ahí quizás volviendo a nuestro tema, cuando las personas, porque hay gente opresora y con un corazón opresor, cuando quiere imponer su voluntad por sobre el resto, porque esto tiene que hacerse así, esta es la verdad y punto, ahí caemos finalmente en que la sociedad termina oprimida y mucha gente quiere liberarse de eso. Y vienen todo hoy día, porque quizá hoy día mucha gente se sintió oprimida en algún momento. Y hoy día quieren buscar su espacio. Pero eso no hubiese ocurrido si en realidad el liderazgo hubiese permitido y hubiese dado la herramienta para que la gente se desarrollara en su momento. O para que las familias tuvieran
o no se hubiese abandonado tanto a la familia para que hubiese hoy día tanta disfuncionalidad. La iglesia tuvo una gran culpa, ¿no?, en cuanto al tema de familia. Digámoslo, o sea, en un país sobre todo cristiano, católico, que escuchemos que habían violaciones en todos lados, que en las familias pasaba esto, o sea, se pierde la autoridad de muchas instituciones, y la familia es una institución, ya ha perdido mucha estabilidad. Entonces, para cerrar el punto y le doy la palabra, efectivamente, hoy día no podemos permitir que no haya una autoridad, pero la autoridad no puede caer en esta opresión y finalmente de imponer su voluntad y terminar oprimiendo a Dios debajo de la carretilla, como decía el profeta. Porque eso es lo que pasa con muchos líderes que quieren imponer su voluntad y oprimen la voluntad de Dios, y la gente obviamente se siente mal porque quiero hacer esto, yo sé que está bien, pero no me deja, o no puedo, no tengo libertad dentro de mi servicio a Dios. Entonces, hay que cuidar finalmente que se cumpla su voluntad y que el liderazgo apunte hacia allá. Y obviamente, como usted dice, no podemos no permitir o perdonar que no se haga de esa forma, porque si no nos transformamos en como lo que hace todo el mundo nomás. Finalmente esto nos lleva a peleas interminables, como pasó ahí. Hermana Soledad, ¿no? Mira. Mi punto, a lo que yo me iba a enfocar, es a la familia cuando se dice de que, porque los papás enseñan a los hijos salen mal, o rebeldes y eso. Yo estuve más de 35 años dentro de mi iglesia, mis hijos a todos los crié dentro de la iglesia. Yo era muy, muy así, ahora ya no tanto, pero, y mi esposo igual, eran muy rectos, los niños eran pero ellos eran todos calladitos, ellos escuchaban la palabra, ellos cantaban, ellos en todos lados eran igual. Ellos crecieron y ya no fueron iguales. Pero no quiere decir que nosotros los papás lo hicimos mal, sino que ellos tomaron su decisión. Cada persona, cada individuo tiene su decisión para tomar. Si la quiso tomar equivocada, son ellos, pero no los papás. No tendría por qué recaer sobre los papás porque los hijos fallan. Ahora, yo, por ejemplo, nosotros con mi esposo, cuando éramos, yo me casé a los 15 años, mi esposo tenía 16 años, con gemelos al tiro, y después con el bebé teníamos 3 al tiro. A los 17 años teníamos 3. Entonces, nosotros prácticamente nos enfocamos en criar más que nada. Pero ellos nunca nosotros nos vieron que nos separamos, que peleamos. De hecho, ustedes preguntan a uno de mis hijos si alguna vez ellos nos vieron discutir por alguna razón, ellos les van a decir que no. Ellos adoran como fuimos nosotros como papás porque ellos nunca se dieron cuenta de nada. Pero sin embargo, la mayoría de mis hijos están separados. Ellos siempre me preguntan, pero mamá, ¿por qué? Si nosotros nos acercamos a Dios, ¿por qué nos siguen pasando cosas peores? ¿En dónde está la balanza? Usted dice el equilibrio, que está bien, pero el equilibrio, ¿cómo voy a saber yo qué estoy haciendo y actuando bien? Porque al final uno siempre cree que lo está haciendo bien. Entonces, ¿y la balanza cómo se mueve? ¿Se mueve más para lo malo, se mueve más para lo bueno? O sea, quedamos como en lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, esa era la pregunta es para mí. Sí, déjeme la respuesta. Una dama sabe elegir un rouge, sabe elegir un buen perfume, sabe elegir varias cosas, pero un buen marido es muy difícil. Bueno, pero el hermano no habla de él. Yo entiendo su punto porque no es que lo haga de autorreferencia. Pero el punto mío, mi respuesta iba por el mismo lado de lo que le dijo. Finalmente, ¿qué hacían en la antigüedad o qué se hace? Los padres trataban de buscar a alguien compatible
con los hijos precisamente por esa educación, ese camino, porque por mucho que en una familia se haya resguardado tanto de una forma, uno va a encontrar después otra familia, otra crianza, otra manera, otros valores, y cuando no compatibiliza con ellos, es como un choque finalmente. Entonces, salvo que las dos personas tengan la plena capacidad y la voluntad de seguir adelante pese a todo eso, va a ser muy difícil. Y eso es el gran conflicto que tiene el pueblo judío hasta el día de hoy, la asimilación y la mezcla que hay con las naciones, precisamente porque cómo criar a nuestros hijos en esto y que no terminen en otra cosa, porque por eso casarse entre el mismo pueblo, mismos valores. Hoy día quizás se estila mucho en la plena libertad, pero no quizás la sabia elección. Mucha libertad, pero no sabia elección. Y ahí fallamos bastante, quizás como familia. Miguel igual está hace rato queriendo hacer, ¿no? ¿Es de lo mismo? ¿O otra cosa? Ya, Miguel. Dos comentarios que me parecían muy interesantes en cuanto a las Haftará y el comentario de Maimónides. ¿Ya? Pero sí, en las Haftará dice, Amos, capítulo 3, verso 6, dice: se tocará el shofar en la ciudad y no se alborotará el pueblo, habrá algún mal en la ciudad en la cual el Señor no haya hecho. Entonces, bastante interesante que, como explica Maimónides, también lo explicaste, hay una balanza, ya sea para dónde nos inclinamos, o sea, porque el Señor, el Eterno, tiene el control, sí. Pero nosotros estamos en medio de la balanza, hacemos lo bueno, hacemos lo malo, realmente hacer lo bueno. Pero en otro pasaje, en Jueces, capítulo 2, el Eterno dice que cuando se está entregando la tierra de Israel, la heredad de Israel, él dejó unas naciones. Y estos pueblos lo dejó para azotar y probar al pueblo. O sea, lo dejó para estar allí vigilando, para ver si su corazón se iba a desviar de su Torah o iban a permanecer en su Torah. Y el otro comentario es acerca de Yosef y la restauración que hizo Yosef. ¿Por qué? Porque obviamente él venía de un entorno que lo rodeaba, pero él quiso a través de sus hijos hacer la diferencia. Y aquí entra el comentario donde yo, Miguel, que soy el hijo menor de mi padre me azotó desde muy pequeño. Desde muy pequeño recibí muchos azotes. ¿Cuáles son? Y hubieron traumas en mi vida que yo cuando me casé pude ver y observar. Y dije, oye, mira, a mi papá le pegaba a mi esposa, a su esposa, a mi mamá. Entonces, ¿cuál era la redención que yo debía hacer? Yo estaba encarnado en la Torah y dije, ¿cuál va a ser la redención? Una, no le va a pegar a mi hijo, voy a corregirlo en amor. ¿Por qué? Porque cuando yo llego a la Torah, llegó al Mesías, ¿qué hizo él? Él no al tiro me dio azote, no venga para acá, no, sino que en amor me dijo, ven acá, estás haciendo las cosas mal por esto y esto. Tal vez no te instruyeron, pero ahora yo te quiero instruir, hijo mío. Entonces podemos ver el amor, podemos ver que el Eterno corregía a su pueblo y hasta hoy en día lo sigue corrigiendo, no ha parado la corrección. No. Porque obviamente por una mala acción no vas a quedar sin corrección. Siempre una mala acción va a conllevar una corrección de parte del Eterno. Pero podemos ver que el Eterno nos está mostrando que a nuestros hijos hagamos como Él hizo con Yeshua. Nos lo entregó y de una u otra manera podemos ver que expresar realmente el amor del Eterno a nuestros hijos, porque si les pegamos, los maltratamos, ¿a dónde está el amor del Eterno? ¿Dónde está la muestra? Pues nuestros hijos van a crecer y van a decir, oye, tú te crees religioso, papá, mamá, pero me pegaste hasta ¿dónde está el amor? Pues, al menos una explicación. Sí, claro. Entonces cuando yo crezco, me caso y veo todas esas falencias que hizo mi padre, yo quise hacer la restauración, quise hacer como la redención de la actitud de mi padre y no ser como, sino ser diferente. Bendito sea el Eterno que hace unos meses, partió uno de nuestro hermano de sangre en una moto y mi papá se acercó al Eterno. Porque mi papá cuando tenía como 16, 17 años tuvo un llamado para ser cristiano, pero él por tener vergüenza de que iban a decir sus amigos, lo despreció. Obviamente, ¿qué pasó? Él se separa de mi madre, después unos hijos que eran totalmente rebeldes, ¿por qué? Porque él despreció el llamado. Y después nosotros, incluso el Señor tuvo misericordia, porque desde los 13 años siempre me buscaron cristianos y yo huía.
¿Por qué? Porque mi papi también huía. Hasta que dije, ya no, voy a enfrentarme. Y lo enfrenté y empecé a caminar y empecé porque también tuve problemas que me conllevaron a la desobediencia. Y a través de esos problemas me acerqué más al Eterno y después más, ahora posteriormente mi papá reconoce su mala acción hacia la crianza. Entonces yo dije, chuta, yo tengo un hijo, voy a criarlo, o sea, no lo voy a pegar, voy a tratar de explicarlo y he tratado, o sea, él tiene 1 año y 4 meses y entiende de una manera impresionante. Yo le digo, hijo, no hagas esto porque te va a suceder esto. Y lo entiende. O sea, no metas el dedo acá porque ahí está la corriente. Y le explico, le prendo el taladro, mira, ahí sale ruido de allí y no toca los niños. Entonces, hay procedimientos y maneras de hacer las cosas. Y ahora con Yeshua, que en amor nos está enseñando, debemos nosotros transmitir eso a nuestros hijos. Pienso yo en mi ignorancia. Sí. Bueno, por eso tomar la correcta decisión nos lleva a la restauración. Y qué bueno poder estar en este camino y rectificar, porque aquí hablamos de tanta cosa que pasó, pero la idea es eso. Hoy día en nuestra familia rectificar, terminar, o sea, mirar alrededor y decir, bien, el Eterno me ha ayudado a hacer las cosas, a tomar buenas decisiones. Y a lo mejor aunque en el pasado tomé malas decisiones, hoy día en adelante puedo tomar buenas decisiones. Me puedo sentir en el Eterno orgulloso de eso. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe llegar, ¿cierto?, a experimentar. Meditar. Sí, meditar. Gracias, Miguel, por tu testimonio. No sé si alguien más quería... Ya. Lo último cortito, yo lo veo en Jacob, es un tema que nos pasa a nosotros, como por ejemplo en Natanael tenemos 3 hijos con la misma mujer, todos distintos. Son mundos distintos, no entienden de la misma manera. Algunos, por ejemplo, yo tengo un hijo, no los voy a exponer con nombres, pero tengo un hijo que yo digo, mira, tú a tal hora te vas a levantar a hacer chacarita y me vas a mandar una foto con tu hermano rezando porque soy porfiado, ¿cachai? Y tengo que empujarlo a ciertas metas, llega, es formidable. Si tú le das la motivación correcta, él lo va a hacer. Pero tengo un hijo que anda en piloto automático, que se levanta, reza, va, hace su cama, mira el reloj. Una vez en un día feriado, porque ellos lo hacen en el día de colegio, un día feriado no había nada que hacer, miró el reloj a las 4 de la tarde, fue y se bañó. Y ordenó la ropa para el día siguiente. Pero yo lo vi que no lo mandó nadie, no tenía por itinerario. Pero ese hijo no es tan voluntarioso para hacer ciertas cosas. Es más ordenado para sí mismo. Entonces son todos distintos, tienen muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero lo importante de repente no caer en lo de Jacob, que tenía que, de ninguna manera era una crítica hacia nuestros padres, sino que uno tiene que entender también de que los puntos se tienen que cumplir. A tal edad yo lo meto al taller conmigo y le enseño a cortar, a dimensionar material, a hacer mi pega. Mira, después que sean neurocirujanos, parójese. Pero no se van a morir de hambre. Mientras yo esté vivo, yo les voy a enseñar mi oficio. Entonces el mayor ya sabe hacer instalaciones eléctricas, las hace conmigo y va a la par. Ya llevo un par de años conmigo. Este año ya metí a Sami. Ya sabe diferenciar una cosa con otra. Y lo fome es que la primera pega tiene que ordenarte, así que yo voy y lo desordeno a propósito y aprende dónde va cada cosa para partir. Entonces, ese que es más ordenado para sí mismo, le cuesta proyectar ese orden hacia los demás. Entonces yo tengo un camino que seguir con él. Pero mira, fíjate, todos van a ser ordenados, todos van a ser responsables. Van a tener el camino que yo voy a tener que recorrer con ellos para llegar aquí. Todos son distintos y va a costar más uno más que otro. Voy a disfrutar una cosa, otra la voy a odiar. Pero mira, a la larga yo no tengo propuesto que todos tienen que llegar a eso ahí. Entonces, quizás a Joseph también tenía que ir a trabajar con su hermano. Capaz que la túnica era para todos, porque en mi casa, claro, somos todos distintos, pero cuando toca comprar zapatos es a los 3. Pero vamos a comprar pantalones para todos. Hasta ahora comemos todos comemos lo mismo. Entonces, si bien ellos son distintos y vamos a tener que abordar el tema de la responsabilidad de manera distinta, hay hitos que la familia debe lograr, todos debemos llegar aquí, todos vamos a ser ordenados, nadie le va a quitar a la hermana, nadie va a despreciar a su hermano, y si su hermano necesita ayuda y usted no se la brindó, este es el castigo, no importando las circunstancias. Entonces, todos son distintos, van a tener que abordar la vida de manera distinta con sus virtudes y sus defectos, pero hay cosas que se deben cumplir
Y la ley tiene que ser, y si yo castigué a uno, porque a mí me cuesta mucho castigar a Samuel, porque es mi hijo mejor portado. Entonces a mí me dan ganas de ser negligente con él porque se manda un condón entre puras cosas buenas y yo me gustaría mirar para otro lado y dejarlo pasar. Pero tengo Ezequiel que dice, a mí la semana pasada por esto mismo me fue re mal, por esto mismo que hizo Samuel, entonces yo tengo que aplicar la justicia pareja. Y la crianza tiene unos matices pero espectaculares, pero tú tienes que estar ahí. Ese camino los niños lo tienen que recorrer contigo. Vaya a tener que estar ahí hasta, espero que hasta ojalá no tener que extenderse tanto en la vida adulta, pero creo que lo voy a tener que acompañar un buen rato. Pero pasa que uno quisiera hacer esa excepción y decir, a este le vamos a entregar la túnica más bonita. Y Samuel está esperando. Porque viene su bar mitzvah y él se acuerda del bar mitzvah del hermano y no me va a pedir nada menos. No va a preguntar, papá, ¿cómo te ha ido? ¿Cuánto te salió la reparación del auto? ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo van las instalaciones? No, él no está mirando eso, entonces tú vas a tener que hacer una cuestión más o menos sencilla. Mínimo, ese es como el mínimo aceptable de él. Y el tefilín va a mirar que sea porque yo tengo un tefilín chiquitito y mucho más económico, el de Ezequiel es más bonito, y así que fui y compré el del Sami al tiro. Son dos iguales. Ahora viene Caleb va a ser más fijón aún. Pero el cuento es que ciertas cosas tienen que ser todas iguales. Tienen que ser como tratar de ser justo. Y si uno mandaste a trabajar a tus hijos mayores, el más chico va a tener que ir. Tenéis que tener cuidado con el Caleb. Sí. Porque él es el centro de la tierra. El más chico, y antes de Samuel ya me anda ayudando, ya sabe cómo va a usar las cosas, todavía no entra en la edad de poder entrenarlo en el arte que yo entreno a los demás, pero ya se maneja. Entonces yo tengo que a él frenarlo. Le digo, decir, no, mira, todavía no estoy muy peligroso para ti. Pero ya va a llegar el momento, entonces todo tiene esos matices, pero si llegando el momento va a tener que empezar y va a tener que pasar por el mismo entrenamiento de esos demás y lograr los mismos objetivos. Y después ya cuando sean adultos se dedicarán a hacer lo que quieran. Y ahí ya están en plena libertad. Hay que tener vocación para ser padre, madre, ¿cierto? Una bendición. Y se aprenda por raza. Pero si alguien va a tener hijos, tiene que tener vocación. Si no, lo va a hacer pésimo. O no lo va a hacer directamente. Vocación, paciencia. Muy bueno el comentario, Miguel, Darío. Ya. Vamos a finalizar entonces, sí. Por lo menos con el servicio, después podemos seguir conversando el tema, está bueno. Qué bueno. ¿Queremos almorzar alguno? ¿Escuchó por ahí? Bueno, ¿algún aviso? Pasemos a los avisos. Shalom, hermanos, hermanas. Tenemos